Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 88 del curso de álgebra intermedia. Continuamos viendo el concepto de intervalo. Recuerde que un intervalo es un conjunto de números, ¿verdad?, cuyos puntos correspondientes en la recta numérica están en un segmento de una recta numérica. En estos ejemplos nos piden que clasifiquemos, representemos de otras maneras o de otras formas e ilustremos gráficamente a los siguientes intervalos. Y el primer intervalo, fíjense que es este conjunto que lo hemos llamado A, el conjunto de todos los números reales, de manera que ocurre lo siguiente: esa X es mayor o igual que negativo 2 y a la vez menor o igual que 2. O sea que son números que están desde el menos 2, porque fíjense que puede llegar a ser igual a menos 2, hasta el 2, porque fíjense que puede llegar a ser igual a 2. ¿Okay? Bueno, pues fíjense, primeramente vamos a clasificarlo. Si usted va a la definición de los intervalos, verá que un intervalo, así, un conjunto de números que va desde cierto número hasta cierto número, ¿verdad?, es un intervalo acotado. Intervalo acotado. Y como puede llegar a ser igual a los extremos de ese intervalo, pues es un intervalo acotado cerrado. ¿Okay? Cerrado. Vamos a ver otras formas en que se pueda representar. Pues miren, otra forma en que se podría representar sería diciendo, bueno, pues el conjunto de todos los números de manera que el 2, en vez de ser la X menor o igual que 2, el 2 es mayor o igual que la X, y en vez de ser el negativo 2 menor o igual que la X es mayor o igual que negativo 2. Es decir, que ahí tendríamos otra forma en que podríamos representar a ese intervalo, ¿verdad? Y la tercera y última forma en que tenemos para poder representar a ese intervalo es poniendo primero el extremo izquierdo del intervalo, ¿verdad?, que es negativo 2, antecedido por un corchete, coma, y el extremo derecho, que es 2, seguido de otro corchete. ¿Okay? Así que ahí tenemos las otras dos formas en que yo puedo representar a ese intervalo acotado cerrado. ¿Cómo lo representamos gráficamente? Pues de dos maneras, ¿verdad? Recuerden que yo también incluí aquí al final de la primera parte de esta lección una especie de catálogo de la forma en que usted podría ilustrar o representar gráficamente en la recta numérica a un intervalo, ¿verdad? Pues mire, vamos a poner aquí, ¿verdad? Vamos a trazar nuestra recta numérica y vamos a marcar, ¿verdad?, aquí varios números. Vamos a suponer que este es el 0. Este es el 0, pues aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, ¿verdad?, manteniendo la misma distancia más o menos, etc. Aquí está el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, el negativo 4, etc. ¿verdad? 3. Bien. Y entonces, como es el conjunto que va desde el negativo 2, empezando el negativo 2, hasta el 2, pues usted marca con un punto sólido los extremos, el negativo 2 y el 2. Y entonces se engorda o pone más gruesa la parte, el segmento de la recta numérica que va entre los puntos, que va desde entre esos dos puntos, en esa recta numérica. Es decir, que este segmento que está aquí, que se extiende desde el negativo 2 hasta el 2, es la representación gráfica, ¿verdad?, de nuestro intervalo. Como da la casualidad que yo le he dado un nombre, pues usted le puede poner aquí, indicar que es el conjunto llamado A. ¿Okay? Si no tuviera nombre, pues marcarlo de esa manera, ensombrecerlo, engrosar la recta numérica de esa manera es suficiente, ¿verdad? Otra forma que tenemos para representar eso es del siguiente modo. Consideramos otra vez la recta numérica, ¿verdad?, donde nuevamente marcamos los extremos de ese intervalo, que son el negativo 2, o sea, que está el 0, el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, etc., ¿verdad?, negativo 4, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y entonces, como va desde negativo 2 hasta 2, usamos este corchete para indicar esos extremos. Desde negativo 2 ponemos ahí un corchete, porque desde ahí empieza el intervalo hasta el 2, porque ahí termina el intervalo. Y entonces, entre esos dos corchetes, ponemos una doble flecha que indica desde dónde hasta dónde se extiende ese intervalo. En este caso no hay que engrosar ese segmento que está en la recta numérica y que corresponde a ese intervalo, ¿verdad? Y también nuevamente, como en un nombre, pues le decimos que es el conjunto o el intervalo llamado A. ¿Okay? Fíjense en este otro, que dice B igual a
paréntesis, negativo 2 quintos, coma, 3. Y cierra paréntesis, ¿ok? Bueno, pues fíjense que ahora el intervalo está representando con esta notación, ¿verdad? He dicho sea de paso, se llama notación de intervalo. Fíjense que esta forma de representar a un intervalo es la notación de conjuntos. Pero esta forma de representar a un intervalo se llama la notación de intervalo. Ahora nos dan el intervalo con notación de intervalo. Fíjense que la diferencia ahora es que en vez de tener corchetes, tiene paréntesis. Por eso quiere decir que el intervalo se extiende también de cierta manera, desde negativo 2 quintos hasta cierta manera el 3. Pero no incluye esos dos extremos, ¿ves? O sea, no llega a incluir esos extremos del intervalo. En esos casos, ese intervalo que tiene dos extremos, ¿verdad? De esa manera, también es un intervalo acotado, pero como no incluye a los extremos, es un intervalo cerrado, un intervalo acotado abierto, ¿verdad? Intervalo acotado abierto. ¿De qué otras maneras yo lo puedo presentar? ¿De qué otras puedo representar, verdad? Pues, usando notación de conjunto, ¿verdad? Diríamos, bueno, pues el conjunto de todos los números que están desde el negativo 2 quintos no incluido, ¿verdad? Porque al tener el paréntesis aquí quiere decir que no llega hasta el negativo 2 quintos, eso lo indicamos de esta manera, menor que, no menor o igual que, porque si hubiese puesto menor o igual que, incluía el negativo 2 quintos y no lo está incluyendo, ¿verdad? Hasta, ese número X, hasta llegar antes del número 3, tampoco incluye el número 3, por eso le ponemos menor que 3, no llega a ser igual a 3, ¿ven? Y la otra forma que teníamos para representarlo es esta, ¿verdad? El conjunto de todos los números, de manera que en vez de decir que negativo 2 quintos es menor que X y que X es menor que 3, es decir que 3 es mayor que X y X es mayor que negativo 2 quintos, ¿ok? ¿Cómo lo ilustramos gráficamente? Pues miren, preparamos nuestra recta numérica, ¿verdad? Y localizamos esos dos puntos, ¿verdad? El negativo 2 quintos y el 3, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? 4, 2, 1, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, etcétera, ¿verdad? Y fíjense que desde negativo 2 quintos y negativo 2 quintos, por la experiencia que tomamos, ¿verdad? En el álgebra elemental, está entre negativo 1 y 0, ¿verdad? Porque negativo 2 quintos, pues, si yo cojo ese intervalo que va, ese segmento más bien que va entre negativo 1 y 0 y lo subdivido en 5 pedazos y cojo 2 de ellos, pues más o menos va a quedar por aquí, ¿okay? Y como no se incluye, en vez de ser un punto sólido, ponemos un punto hueco, ¿okay? Indicando, bueno, empieza ahí, pero no llega a ese punto, ¿ok? Y el otro punto a donde llega es al 3, pero no llega exactamente al 3, así que ponemos también un punto hueco ahí, ¿ven? Y entonces engordamos ese segmento de línea que está en la recta numérica entre esos dos puntos que corresponden al negativo 2 quintos, que más o menos es por ahí, y el 3, ¿ok? Y como este intervalo también tiene un nombre que es después, lo identificamos con el nombre para indicar ese intervalo llamado el conjunto de números que va desde después, ¿verdad? Que es a la derecha, incluye el negativo 2 quintos, hasta antes, no llega hasta el 3, ¿verdad? Todos esos números que están ahí están en ese conjunto de números llamado un intervalo acotado abierto, ¿ok? Otra forma de representarlo sería esta, ¿verdad? Hacemos lo mismo, la recta numérica, ¿verdad? Aquí está el 0, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿verdad? El negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, etcétera, ¿verdad? Y marcamos el punto que es negativo 2 quintos, que es más o menos por aquí, con la experiencia que tomamos en el álgebra elemental, y el 3, que está más o menos aquí. Pero no ponemos ahí punto hueco y punto sólido, sino que por ahí pasamos un paréntesis para indicar de que empieza ahí, pero no incluye ese valor negativo 2 quintos hasta el 3, ¿verdad? Ponemos otro paréntesis para indicar que llega hasta el 3, pero no incluye al 3, ¿verdad? Es el punto que esté antes del 3, que no podemos decir cuál es, ¿verdad? Porque usted dice uno, y más adelante aparece otro. Pues recuerde que el conjunto de números reales es denso. ¿Se acuerda que entre cualquiera de los números reales aparece otro número real?
Y entonces podemos poner la doble flecha, en este caso voy a poner aquí abajo para indicar, ¿verdad? De manera de indicar que usted puede ponerlo arriba, como hicimos aquí, o abajo. Algunas veces conviene más o es más cómodo ponerlo arriba para hacer algunas operaciones que tenemos que hacer con conjuntos, que vamos a ver luego. Y otras veces es más conveniente ponerlo abajo, por la misma razón, ¿ok? Fíjense en este otro ejemplo. Dice el conjunto que va desde negativo 5 y 1/3 hasta negativo 0.5, ¿ok? Y fíjese que está encerrado con corchetes. Esos corchetes, recuerde que eso quiere decir que incluye los extremos. En el caso que sean paréntesis, no incluye los extremos, ¿verdad? Así que este sería un intervalo, otra vez acotado, que tiene dos extremos en particular, acotado, y cerrado porque vuelve a incluir los extremos, ¿verdad? El hecho de que tengan unos corchetes en vez de paréntesis a la izquierda y a la derecha de los extremos del intervalo indica que llega a incluir esos extremos, ¿verdad? Otra forma en que podríamos representarlo pues sería, miren, el conjunto de los números x, de manera que se extiende desde menos 5 y 1/3 inclusive hasta negativo 0.5 inclusive, llega a ser igual también hasta a negativo 0.5. Y otra forma que podríamos representarlo es el conjunto de todos los números, de manera que en vez de decir que este es menor que este y este es menor que este es mayor que este, punto negativo 0.5 es mayor que o igual que x, y x es mayor o igual que negativo 5 y 1/3, ¿okay? Así que ahí tenemos las otras dos formas en que podríamos representarlo. La ilustración gráfica, bueno, pues vamos a considerar, ¿verdad?, esta recta numérica. Vamos a hacer una cosa aquí, fíjense. Aquí yo voy a hacer lo siguiente. Recuerden que las rectas numéricas pueden ser horizontales o pueden ser verticales, ¿ok? En este caso voy a usar rectas numéricas colocadas verticalmente, porque puede ser que usted tenga su recta numérica horizontalmente, como hicimos en estos primeros dos ejemplos, o que los tenga orientadas verticalmente, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Aquí está el 0, bueno, pues aquí estará el 1, el 2, etcétera, ¿verdad? Aquí está el negativo 1, el negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que se tiende desde negativo 5 y 1/3. ¿Dónde está localizado eso? Pues el negativo está aquí y 1/3 todavía más abajo. Yo diría que es más o menos este punto que está aquí, ¿verdad? Si yo divido, si yo imagino que este segmento que va desde el negativo 5 hasta el negativo 6, lo divido en tres partes iguales, una de las partes más o menos que hay por aquí. Así que ahí estará el negativo 5 y 1/3 más abajo, ¿verdad? Una tercera parte más hacia abajo. Hasta el negativo 0.5, que es negativo medio, que es más o menos por aquí. Y como están incluidos, pues fíjense que llega a ser igual a ellos, ¿verdad? Como esos extremos están incluidos en el intervalo, pues los ponemos sólidos, esos puntos sólidos, ¿verdad? Y engordamos el segmento de línea en esa recta numérica que se encuentra entre esos dos puntos, ¿verdad? Fíjense que a este intervalo yo no le di nombre, así que no le pongo nombre, pero ahí está la representación gráfica de ese intervalo, ¿verdad? Si uso la otra forma, usando, ¿verdad?, paréntesis o corchetes, pues nuevamente marcamos, ¿verdad?, la recta numérica 0, 1, 2, etcétera, ¿verdad? Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6, etcétera, ¿verdad? El negativo 5 nuevamente es aquí, pero no se va a marcar un punto ahí. Pues a través de ese punto que yo lo veo aquí, que es negativo 5/3, paso un corchete, ¿verdad? Que lo hago hacia arriba, ¿verdad? Que recuerden que al extremo, el segmento de línea va a quedar entre estos dos puntos, y el negativo 0.5 es por aquí más o menos. Ahí también pongo un corchete, ¿verdad?, que abre hacia abajo, porque entre esos dos corchetes se extiende ese intervalo que va desde negativo 5/3 a inclusive hasta negativo medio inclusive, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tenemos las dos formas de representarlo. Les recuerdo que en esta otra forma, ¿verdad? Y claro, no lleva nombre porque no tenía nombre el intervalo. En esta otra forma de representarlo no hay que engordar el segmento de la recta numérica que se encuentra entre los dos extremos del intervalo, ¿okay?, sino que usted pone la flecha desde donde está donde va el intervalo, ¿no? Se extiende el intervalo. Muy bien. Fíjense en este cuarto ejemplo que dice el conjunto llamado X, en el conjunto de los números que son mayores que negativo 1. Bueno,
Nuevamente es un conjunto de números, ¿verdad? De cierto sitio en adelante, en este caso, ¿verdad? De negativo 1 en adelante. Pero fíjense, como dice, desde aquí hasta aquí, como fue aquí, desde negativo 2 hasta 2, o desde negativo 2 quintos hasta 3, sino desde negativo 1 en adelante, porque son mayores que negativo 1, ¿verdad? El negativo 1 sin incluir, porque fíjense que no llega a ser igual. Esto es lo que se conoce como un intervalo no acotado, ¿verdad? Si no tiene nada más que un solo extremo, si tiene dos, fíjense que son acotados. Si tiene un solo extremo es no acotado. Si tiene un intervalo no acotado. ¿Okay? No acotado. Y en particular, fíjense que al no incluir el extremo de ese intervalo, recuerde cuando en el caso de los intervalos acotados no se incluyen los extremos, como en este caso, ¿verdad? Se dice que es abierto. Pues aquí cuando el único extremo de un intervalo no acotado no se incluye porque no llega a ser igual, se dice que es abierto. Abierto. Bien, ¿cómo se representa esto? Hay muchas formas, ¿verdad? Puede decir, bueno, pues puedo decir todos los números x que sean, de verdad que negativo 1 sea en vez de x mayor que negativo 1, negativo 1 sea menor que x, ¿verdad? O podemos decir lo siguiente, todos los números de manera que el negativo 1 es menor que x y x menor que infinito, que es de negativo 1 en adelante. Así que el negativo 1 está infinito, ¿verdad? Que nunca se llega a él. Y usando otra notación también decimos, en vez de decir que este es menor que este y este es menor que este, es decir que este, todos los números de manera que este, que es el infinito, sea mayor que la x y la x sea mayor que el negativo 1. O sencillamente podemos usar esta última notación. El conjunto que empieza en negativo 1 sin incluirlo, por eso ponemos un paréntesis, de ahí en adelante hasta infinito, y el infinito obligatoriamente hay que ponerle un paréntesis porque no se llega al infinito nunca. Usted nunca alcanza el infinito, ¿verdad? Es como aquí, usted nunca alcanza el 3. Fíjense que el extremo derecho de ese intervalo es el 3. Yo nunca alcanzo al 3, porque no puedo, nunca llego a ese sitio. No sé cómo llegar hasta el último punto que incluye ese intervalo, porque fíjense que usted dice 2.99, otros que dicen no, llega hasta 2.999, y otro puede decir no, llega hasta 2.9999, etcétera. Nunca usted puede decir cuál es el último el número que está en un intervalo abierto, ni tampoco puede decir cuál es el más pequeño, por la misma razón, ¿verdad? Muy bien, pues entonces aquí usted dice, bueno, pues aquí como el infinito no se alcanza nunca, porque usted nunca, la recta numérica sigue y usted sigue, que nunca llega al infinito, pues hay que ponerlo abierto hacia el extremo donde está el infinito, ¿ok? Muy bien, ¿cómo lo representamos gráficamente? Déjame ver si están todas las formas de representarlo. Exacto, sí, muy bien. ¿Cómo representamos eso gráficamente? Bueno, pues, nuevamente, dibujamos, ¿verdad? Las rectas numéricas correspondientes. Dice que ahora me tengo que preocupar por marcar de alguna manera el negativo 1, que es el extremo finito de ese intervalo no acotado. Aquí tenemos el 0, digamos. Aquí está el negativo 1, aquí está el negativo 2, aquí está el negativo 3, etc. ¿verdad? Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, etc. ¿verdad? Pues fíjense que comienza el negativo 1 sin incluirlo, así que ahí ponemos un punto hueco porque no se incluye, ¿verdad? Supuestamente empieza ahí, pero no está incluido. Ese sería el punto que está justo a la derecha del negativo 1, usted no puede decir cuál es, ¿verdad? Porque usted dice que hay uno todavía más atrás y más cerca del negativo 1. Y si dice que es ese otro, pues hay uno más cerca del negativo 1, más hacia la izquierda todavía, pero nunca puede decir cuál es. Y entonces engordamos. De hecho, esta semilínea sería en este caso, no un segmento, pero esta semilínea que queda a la derecha del punto que le corresponde al número negativo 1, esa recta numérica, ¿verdad? Y como este conjunto de intervalos tiene un nombre que será llama X, pues usted lo identifica con X, ¿okay? Otra forma en que lo puede representar, dicho sea de paso, se me olvidó decirle que aquí usted la flecha la puede poner aquí o la puede poner a la izquierda, ¿verdad? Donde le convenga, dependiendo de qué esté haciendo con esos intervalos que usted esté ilustrando gráficamente. Y aquí fíjense que trazamos nuevamente la recta numérica, ¿verdad? Marcamos los puntos importantes. El importante aquí es el negativo 1, ¿verdad? Así que si aquí está el 0 y aquí está el negativo 1,
y aquí está el negativo 2, y aquí está el negativo 3, etcétera, ¿verdad? Y aquí está el 1, y aquí está el 2, y aquí está el 3, y aquí está el 4, etcétera, ¿verdad? El negativo 1, por ahí usted pone un paréntesis, porque fíjese que no llega a incluirlo, ¿verdad? El negativo 1. Y como es hacia la derecha que está el conjunto, pues usted pone en el negativo 1 el paréntesis abriendo, queriendo decir que ahí abre el intervalo y entonces pone una flecha, doble flecha, ¿verdad? Que dice, pues de ahí en adelante, no termina, ¿verdad? Y nuevamente, como tiene un nombre, que le dimos el nombre de X mayúscula, pues, le pone el nombre, lo identifica con el nombre X de ese intervalo. Fíjese en este quinto y último ejemplo. Dice, el conjunto de los números X, ¿verdad? Y es este intervalo, que va desde negativo infinito hasta negativo 7 cuartos. ¿Sí? Ese intervalo. Nuevamente fíjense que es no acotado, ¿verdad? Porque fíjense que nada más tiene un extremo finito, ¿verdad? El otro extremo es un extremo infinito, en este caso es negativo infinito. Eso quiere decir que viene desde negativo infinito, que es a la izquierda, hasta llegar al negativo 7 cuartos, que ya mismo vamos a ver dónde es, ¿verdad? Bueno, pues entonces fíjense, tener uno de los extremos que es el infinito, ¿verdad? Y solamente un extremo finito, este es un intervalo no acotado, ¿verdad? Intervalo no acotado. Y como el extremo finito, fíjense que no lo incluye distinto aquí, al igual que aquí. Perdón, aquí es, me perdonan, vamos a cambiar esto a corchete, ¿verdad? Como el extremo finito es negativo 7 cuartos, está incluido porque tiene un corchete, eso quiere decir que los números que están en ese punto llegan a ser igual a negativo 7 cuartos, pues entonces es no acotado, pero cerrado, porque incluye el extremo finito, ¿verdad? Llamamos la atención que le he puesto aquí un paréntesis y lo cambié a un corchete porque entonces sería de este mismo tipo, ¿verdad? Un intervalo no acotado abierto. Quiero ilustrar uno no acotado cerrado, como en este caso, ¿verdad? Bueno, pues entonces fíjense qué otras formas tenemos para representarlo. Pues mire, una de las formas sería el conjunto de los números que están desde el infinito, no incluido, hasta el negativo 7 cuartos incluido. O el conjunto de los números X, de manera que este número, negativo 7 cuartos, es mayor que el número X, mayor o igual que el número X, y ese número es mayor que el número negativo infinito, ¿verdad? O lo podríamos representar del siguiente modo. El conjunto de todos los números, ¿verdad? De todos los números X que sean menores o iguales, sencillamente menores o iguales que negativo 7 cuartos. O el conjunto de todos los números X, que sea de manera que 7 cuartos negativo, sea mayor o igual que ese número X, ¿ok? Así que ahí tendríamos todas las formas de representar a ese intervalo, ¿verdad? Bien. ¿Cómo lo ilustraríamos gráficamente? Pues nuevamente preparamos las rectas numéricas, ¿verdad? Y como hay dos formas de representarlo gráficamente, pues vamos a hacer dos rectas numéricas, ¿verdad? Una aquí, donde nos preocuparemos por localizar el negativo 7 cuartos, ¿verdad? Negativo 7 cuartos, ¿ok? Bien, fíjense que negativo 7 cuartos, si usted lo cambia a fracción mixta, al dividir 74 da negativo 1 y 3 cuartos. Así que el negativo 1 y 3 cuartos, ese número se localiza a su punto más o menos aquí, ¿verdad? Dividimos este segmento que va desde negativo 1 hasta negativo 2 en la recta numérica en 4 pedazos iguales y contamos 1, 2, 3. Así que por aquí más o menos está el negativo 7 cuartos. Pues ahí, como está incluido, ponemos un punto sólido, ¿okay? Y entonces, como es de negativo 7 cuartos hacia atrás, hacia el negativo infinito, pues usted borda de allá hacia atrás esa semilínea, ¿verdad?, en la recta numérica. Y como tiene un nombre que es Y, pues le nombre Y mayúscula. Otra forma de representarlo gráficamente es de la siguiente, ¿verdad? Usted marca, primeramente dibujamos la recta numérica, ¿verdad?
marcamos nuevamente el extremo, que en este caso es el negativo 7 cuartos, que vemos que es negativo 1 y 3 cuartos, vamos a ver aquí está el 0, aquí está el negativo 1, aquí está el negativo 2, el negativo 3, y claro, hacia acá, vamos a marcar también aquí unos cuantos, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, etcétera, ¿verdad? También. Tenemos esa recta numérica, lo hemos localizado, ¿verdad? El negativo 1 y 3 cuartos, que es más o menos aquí. Ahí no ponemos un punto, sino que ponemos un corchete, porque llega a alcanzar el negativo 7 cuartos, llega a alcanzar ese punto en donde está localizado ese número real. Y como es hacia atrás, el corchete lo ponemos abriendo hacia atrás, ¿verdad? Y ponemos una doble flecha, ¿verdad? Para indicar que de ahí hacia atrás es que está nuestro intervalo no acotado cerrado. Y como tiene un nombre, lo identificamos también con el nombre Y. ¿Okay? Bueno, pues hasta ahí tenemos estos ejemplos de cómo clasificar, representar e ilustrar gráficamente distintos tipos de intervalos. Fíjense que no hemos visto representación de intervalos acotados, semiabiertos o semicerrados, pero en los próximos ejemplos que vamos a ver, sí tendremos oportunidad de ilustrar intervalos de ese tipo. Dicho sea de paso, lo que vamos a ver en la siguiente lección es operaciones con intervalos. ¿Qué clase de operaciones? Bueno, pues si los intervalos son fundamentalmente conjuntos, pues con esos conjuntos que son los intervalos yo puedo hacer las operaciones que usted conocía desde el álgebra elemental para conjuntos: unión, intersección, diferencia o complementación relativa, complemento o diferencia diferencia simétrica, que es la otra operación que aprendimos en el álgebra elemental con conjuntos. Pues estaremos en la próxima clase haciendo esas operaciones con los conjuntos llamados ahora intervalos, ese tipo de conjuntos que se llama intervalos. Los espero ver allí muy pronto.